Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día. Cuando estamos a jueves 6 de febrero del año 2025, pasadas las 10:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos disponemos a comenzar un nuevo programa. Les habla el Padre Antonio Carpena y saludamos también a nuestro compañero Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Comenzamos. Queridos oyentes, 6 de febrero, hoy la Iglesia celebra a San Pablo Miki y compañeros mártires. Y me gustaría, pues, en este programa hablar un poquito de quién fue la figura de San Pablo Miki y de esos 26 compañeros mártires en el país nipón, en Japón. Hay que hablar de que fue en el siglo XVI. Esta matanza de estos primeros misioneros católicos en aquellas tierras orientales, pocos años después de la evangelización del gran San Francisco Javier. Y fueron ejecutados 3 jesuitas y 23 franciscanos, entre ellos 6 religiosos, y el resto eran todos laicos pertenecientes a la Tercera Orden. Pablo Miki era oriundo de Japón, nació en el año 1566 en el seno de una familia aristocrática. Él fue bautizado a los 5 años de nacer y poco después empezó a educarse con los padres jesuitas. Y una vez ya adulto, ingresó en la Compañía de Jesús y se convirtió en un buen predicador comprometido con la evangelización de su pueblo. Pero pronto empezarían los problemas y se pudo, pues, hacer carne en la vida de San Pablo Miki y demás compañeros lo que dice Mateo en las bienaventuranzas: bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que hacia finales del siglo XVI se produjo una persecución contra los cristianos, debido en parte, pues, a las tensiones culturales y religiosas que la expansión del cristianismo estaba produciendo entre los japoneses. Algunos señores feudales sí estaban interesados en fortalecer las relaciones comerciales con Occidente, pero otros no. Y entre ellos aparece la figura de un tal Toyotomi Hideyoshi, que veía con recelo a los extranjeros y los consideraba un riesgo para sus planes para poder él concentrar el poder. Hideyoshi pensaba además que si los cristianos eran diezmados, los sintoístas con seguridad lo apoyarían a él a extender su gran influencia. Y eso fue lo que ocurrió con este emperador, que ordenó que todos los misioneros católicos debían abandonar el Japón en el término de 6 meses. Los misioneros, en vez de huir del país, lo que hicieron fue esconderse para poder seguir ayudando a los cristianos en la clandestinidad. Fueron descubiertos y martirizados brutalmente. Había franciscanos como San Felipe de Jesús, un mexicano que había ido a misionar al Asia. También estaba San Gonzalo García, que era natural de la India. Había laicos como un soldado, había médicos, había un coreano, incluso había muchachos muy jóvenes de 13 años e incluso niños. Y fue, pues, un martirio cruel. Y ante tal estado de cosas, muchos europeos que habitaban las islas que componen Japón huyeron. Sin embargo, como decía, la gran mayoría de misioneros, en vez de huir, decidieron permanecer al lado de aquellos conversos cristianos, de manera especial quienes eran sacerdotes o religiosos. Deseaban seguir asistiendo a la gente en sus necesidades espirituales y materiales. Toyotomi Hideyoshi,
que era el daimio de Kioto, como el alcalde, para que lo entendamos, dio la orden para capturar al padre Pablo Miki y otros 25 cristianos, a quienes consideraba este daimio los líderes cristianos. Una vez hechos prisioneros, las autoridades los condenaron a muerte y la modalidad elegida fue la crucifixión, que era la muerte considerada más deshonrosa, que no se haría efectiva sin que los prisioneros pasasen antes por una prolongada tortura para intentar que apostataran. Antes de ser ejecutados, a manera de aleccionamiento y escarnio, los prisioneros fueron obligados a caminar más de 800 kilómetros desde Kioto hasta Nagasaki, la ciudad más evangelizada del Japón hasta ese momento, y allí los esperaba esa entrega gloriosa de sus vidas para Dios. Fue un verdadero vía crucis lo que vivieron estos santos. El 5 de febrero de 1597, antes de partir, los hombres del daimio le cortaron la oreja izquierda a los 26 cristianos. Se les ató con cuerdas y cadenas en piernas y brazos. Además, a cada uno se le sujetó al cuello mediante una argolla de hierro uno de los maderos con que sería crucificado. Durante el trayecto a los condenados se les expuso pueblo por pueblo, villa por villa, en medio de la inclemencia del invierno. El objetivo era arrancar del corazón de cualquier japonés el deseo de hacerse católico. Rumbo a la muerte, el grupo oraba y entonaba cantos al Señor, con toda la fuerza de la que disponían. Y al llegar a Nagasaki, sus captores dispusieron todo para la ejecución. Los laicos del grupo pudieron confesarse con los sacerdotes, y estos entre ellos. Cuando los verdugos estuvieron listos, empezó el sangriento ritual. Entonces, en su agonía, San Pablo Miki inició su último sermón. Decía San Pablo Miki: les declaro pues, hermanos, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Fue un verdadero Gólgota en el Japón lo que se vivió en aquel entonces. Testigos del martirio reconocían el fervor y la serenidad de aquellos hombres, entre los que había algunos muy jóvenes. Los sacerdotes animaban a los demás a sufrir por amor a Jesucristo y la salvación de las almas. Las oraciones al Señor y a la Virgen María se mantuvieron durante largo tiempo, así como las arengas y la invocación a quienes estaban presentes para que abrazasen el cristianismo. Gritaba en el suplicio San Pablo Miki: mi Señor Jesucristo me enseñó con su palabra y su buen ejemplo a perdonar a los que nos han ofendido. Yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio, y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Muy parecido a lo que nuestro Señor Jesucristo, al pie de la cruz, dijo a su Padre en esa oración: perdónales porque no saben lo que hacen. En los rostros de los mártires se apreciaba también una gran paz y una serena calma. San Felipe de Jesús fue el primero en morir asfixiado por la argolla que lo sujetaba del cuello a su cruz. Para dar por concluida la matanza y asegurar que no hubieran sobrevivientes, los verdugos sacaron sus lanzas y traspasaron 2 veces con ellas a cada uno de los crucificados. Hay que decir que San Pablo Miki y sus compañeros fueron canonizados por el Papa Pío IX en el año 1862. Decía también Pablo Miki: llegado a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro pues que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Así, el 5 de febrero del año 1597 fueron martirizados 26 cristianos. Pocos años después,
de que San Francisco Javier en el año 1549 llegara a Japón y convirtiera a muchos paganos. Tengo que recomendar a nuestros oyentes de Radio María una película de Martin Scorsese que se estrenó ya hace algunos años, que se titula Silencio, donde habla de esta evangelización primera que hubo en Japón, cómo los cristianos vivían en clandestinidad su fe y cómo los sacerdotes, especialmente jesuitas y franciscanos, se jugaban la vida continuamente. Fue una iglesia martirial que vivía en las catacumbas como los primeros cristianos y que en la mayoría de los casos no tenían sacerdotes. Una iglesia que se mantuvo en pie gracias a los catequistas, que eran los que se encargaban de bautizar y de instruir en el catecismo. Y cuando llegaba un sacerdote que podía pasar de incógnito, pues se pasaba horas y horas y horas confesando y celebrando la Eucaristía. En esta película, Silencio, se pone de manifiesto pues la verdadera heroicidad de estos sacerdotes que sabían pues que iban a tierras dificultosas y se jugaban la vida completamente. Y se ve también la heroicidad de aquellos cristianos que eran capaces de arriesgarse con tal de poder recibir la Eucaristía dentro de ellos. También en esta película pues hay ciertas cosas que a lo mejor no nos agradan, porque también aparece la realidad pues de algún sacerdote o de algún cristiano que apostataron, sobre todo porque los japoneses intentaban pues con todos estos sangrientos elementos, intentar salvarles la vida a estas personas siempre que pisaran un crucifijo o dijeran que era falsa la religión católica y que Jesucristo no era el único Dios y verdadero. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos por miedo o por situaciones difíciles apostataban de su fe, pero la gran mayoría eran personas que permanecían fieles. En esta película aparece un sacerdote que aparentemente al principio podemos creer que ha perdido la fe, que ha dejado el ministerio, pero al final de la película, no quiero hacer spoiler, pero nos da un rayo de esperanza, de que aunque sea en lo oculto, pues siguió creyendo en Jesucristo y él creyó buenamente que desde esa situación podía pues extender más fácilmente el Evangelio. Así que les invito a que los oyentes puedan ver esta película, Silencio, de Martin Scorsese. Aparece Liam Neeson y otros actores muy famosos, de gran renombre, y que saquen sus propias conclusiones, pero es bonito pues poder ver esta película y ver pues cómo vivían esos primeros cristianos. Queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una canción que acaba de salir recién de Verónica Sanfilippo y Vía Cantus, que se llama Por la Fe. Por la fe, que también nos viene bien pues para que cada uno de nosotros se pregunte cómo va mi fe, y a la luz de San Pablo Miki y compañeros mártires ver la fe que ellos tenían arraigada y fuerte, que les impulsó a dar la vida sabiendo que hay más allá después de la muerte. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré
Queridos oyentes, continuamos el programa El Dios de cada día, hablando hoy de San Pablo Miki y los compañeros mártires que entregaron la vida en Japón. Estamos hablando de cómo ellos fueron héroes y cómo han sido santos que han derramado la sangre por Jesucristo, por la fe, porque el mensaje del Evangelio siguiera extendiéndose. Testigos del martirio de San Pablo Miki, compañeros mártires, y de su muerte, los relatan de la siguiente manera. Decían: una vez crucificados, era admirable ver el fervor y la paciencia de todos ellos. Los sacerdotes animaban a los demás a sufrir todo por amor a Jesucristo y la salvación de las almas. El padre Pedro estaba inmóvil, con los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín cantaba salmos en acción de gracias a la bondad de Dios, y entre frase y frase iban repitiendo aquella oración del Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hermano Gonzalo rezaba fervorosamente el Padre Nuestro y el Ave María. Al padre Pablo Miki le parecía que aquella cruz era el púlpito o sitio para predicar más honroso que le había conseguido el Señor. Y empezó a decir a todos los presentes, cristianos y curiosos, que él era japonés, que pertenecía a la Compañía de Jesús o Sociedad de los Padres Jesuitas, que moría por haber predicado el Evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle concedido el honor tan enorme de poder morir por propagar la verdadera religión de Dios. A continuación, el padre Pablo Miki añadió las siguientes palabras: llegado a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro, pues, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, a la católica. Y como mi Señor Jesucristo me enseñó con sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los que nos han ofendido, yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio. Y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Luego, vuelto los ojos hacia sus compañeros, empezó a darles ánimos en aquella lucha decisiva. En el rostro de todos se veía una gran alegría, especialmente en el del niño Luis. Al gritarle otro cristiano que pronto estaría en el paraíso, atrajo hacia sí las miradas de todos por el gesto lleno de gozo que hizo. El niño Antonio, que estaba al lado de Luis, con los ojos fijos en el cielo, después de haber invocado los santísimos nombres de Jesús, José y María, se puso a cantar los salmos que había aprendido en la clase de catecismo. A otros se les oía decir continuamente: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Varios de los crucificados aconsejaban a las gentes allí presentes que permanecieran fieles a nuestra santa religión por siempre. Y en pocos años, los cristianos llegaron a ser en el Japón más de 300.000. Y todo lo que comenzó este catequista jesuita joven llamado Pablo Miki, que más tarde sería sacerdote, fue una gran obra del Espíritu Santo y del Señor. Y fue el mayor Te Deum para la gloria de la nación japonesa. Así que, queridos oyentes de Radio María, es hermoso escuchar pues esta historia de San Pablo Miki, compañeros mártires, que a lo largo de la historia ha resonado en muchos lugares del mundo. No solamente ha habido mártires en Japón, sino en cualquier rincón. Y en todos hay algo en común, y es el fervor, la serenidad, la paz, la alegría en cierto modo de poder dar la vida por Jesús y saber que iban a ser coronados y pronto estarían en el ejército de los santos del cielo. Así que nos sirva de estímulo, de testimonio, la vida de estos santos, San Pablo Miki y 26 compañeros mártires en el Japón. Dios le dio la gracia de estado. A veces pensamos que a lo mejor yo en el momento de dar
testimonio no estaremos a la altura. Y es verdad, ellos también lo pensarían, pero Dios da a cada momento, en cada circunstancia, pues da la fuerza y el coraje para poder llevarlo a cabo. No somos nosotros, es Cristo quien actúa a través de nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor a cada uno de nosotros que en el martirio cotidiano de cada día, de dar la vida en las cosas concretas que nos ha tocado desempeñarnos, vivir con esa alegría, con ese gusto, no avergonzándonos nunca de lo que somos ni de lo que estamos llamados a ser por nuestro bautismo. Les vamos a dejar con la canción Mi Medicina de Joaquín Chávez y Vía Cantus. Nos despedimos hasta un próximo programa saludando a nuestro compañero Fran Juárez, que ha estado al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos pues las redes sociales de este servidor. Dejamos Instagram y Twitter @Father Carpena y YouTube y Facebook Padre Antonio Carpena López. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Como una curita cuando te ha raspado el corazón. Como ese tecito que te cura todo y calma el dolor. Un abrazo cuando no puedes más. Esa voz que tú querías escuchar. La palabra que te va a levantar y acariciar. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tienes el poder de transformar lo malo en lo mejor. De todo lo bello que hay en este mundo, eres el autor. Y no son mis fuerzas, son las tuyas. Y todo el cielo canta aleluya. Tú mueves montañas y mueves los mares. Nada es imposible porque tú lo haces. Todo el mundo sabe quién eres tú. Lo has cambiado todo desde la cruz. No hay nada en el mundo que vaya a separarme del amor más bueno, el que va a sanarme. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Tú eres mi medicina. Reparas lo que se me dañó y coses mis heridas. Me llevas desde el gris al color para aliviarme de tristezas y sacarme el dolor de todas mis caídas. Me sanaste el corazón. Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.